también tres grupos. Los sedimentos, que principalmente son los gusanos, y los protozoarios, que son parásitos unicelulares, y los artrópodos, que son insectos. Algunas enfermedades por parásitos, la malaria, que es un protozoario, y la latidosis, que es un hedimento, que ese es un parásito que va a vivir en el sistema digestivo de los perros y que el perro a través de sus heces va a contaminar el medio ambiente y con las personas que viven en contacto cercano, estrecho con perros y también con animales de ganadería se van a ver en riesgo de esta infección y van a desarrollar estos quistes en varios órganos, principalmente en pulmón o en hígado. Y esa mintiasis también son esos parásitos que vemos acá, que son gusanos, que van a afectar bastante a niños, principalmente a aquellos que viven en zonas tropicales, en zonas subtropicales, y que se va a asociar a anemia, a desnutrición crónica, a retrasos en el crecimiento. O por ejemplo, la escabiosis, que ese es un ejemplo de un ectoparásito que vive por fuera del organismo, que va a causar estas heridas en la piel, va a causar bastante picazón, y es causada por este parásito. Ahora, unos conceptos básicos de epidemiología. La epidemiología es el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados de salud en las poblaciones y su aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. Esa persona que vemos acá es el doctor Snow, que se dice que es el padre de la epidemiología, y es lo que se dio cuenta en Inglaterra cuando comenzaron a aparecer los casos de cólera, comenzó a mapear en dónde estaban los casos, de dónde venían los pacientes con cólera, y se dio cuenta que se congregaban en ciertas zonas. Y luego se dio cuenta que eran justo estas zonas las que no tenían sistemas de desagüe o de sanidad. Y es ahí como nace este estudio de ver cómo se distribuyen las enfermedades, en este caso cómo se distribuyen las infecciones y a qué se pueden asociar y cómo podemos entender esta asociación para plantear soluciones a nivel de salud pública. Un concepto importante en las enfermedades infecciosas es la triada epidemiológica. Esa Ese concepto es un modelo que se utiliza para describir la causalidad de una enfermedad infecciosa, para ser específicos. Nos habla de tres componentes: el huésped, el agente y el entorno. Tenemos un ambiente, tenemos un huésped que va a ser susceptible a un patógeno y tenemos un patógeno que va a causar una enfermedad. Por ejemplo, podemos estar en una zona tropical, una persona y el agente podría ser el virus de dengue. Otros conceptos son las medidas de frecuencia. Acá tenemos la razón, la proporción, las tasas. La razón significa un número dividido entre otro número. Por ejemplo, si queremos sacar cuál es la razón de muerte materna por 100.000 100.000 nacidos vivos, dividimos el número de muertes maternas que ha ocurrido entre 100.000 nacidos vivos. Si tenemos, por ejemplo, la razón de muertes maternas va a ser 2 por 100.000 nacidos vivos. La proporción es bastante similar a la razón, pero esta se va a expresar en un porcentaje. Y la tasa también es similar, es un número dividido entre otro número, pero acá en el denominador se va a incluir el tiempo. Entonces, las tasas nos referimos a un tiempo, por decir, la tasa de mortalidad materna en el año 2022. Luego, otros dos conceptos importantes en medidas de frecuencia son la incidencia y prevalencia. La incidencia se define como el número de casos nuevos de una enfermedad que ocurre en una población en riesgo durante un periodo de tiempo específico. Incidencia nos va a ayudar para medir la velocidad en la que se producen nuevos casos durante el periodo de tiempo. Acá vamos a hacer énfasis en que la incidencia se enfoca en nuevos casos. Entonces, por ejemplo, tenemos un periodo de tiempo
por decir, del año 2023, desde el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Y vamos a ver incidencia de neumonía en los adultos mayores. Entonces, nuestra población van a ser todos estos adultos mayores y en incidencia se va a contar los nuevos casos que han habido de neumonía en los adultos mayores en ese periodo de tiempo en específico. Y esto que nos va a ayudar a saber los nuevos casos y nos va a ser útil para expresar, para ver la velocidad en la que se producen esas infecciones. También nos va a ayudar a evaluar el riesgo que tienen las personas en riesgo, la población en riesgo de pasar del estado sano al estado enfermo, de no tener, por ejemplo, de no tener neumonía a tener neumonía. Y de manera práctica, la incidencia es útil para enfermedades agudas y también en estudios de causación, cuando queremos ver causas. Y otra medida importante es la prevalencia. En la prevalencia, lo que nos importa es saber el número de personas con enfermedad de una población entre el número total de las personas. Entonces, la prevalencia va a ser la frecuencia de los casos de una enfermedad en un momento dado. Por ejemplo, las personas que estamos en este Google Meet somos, no sé, 30 personas y queremos saber cuál es la prevalencia de esas personas en ser miopes. Entonces, de estos 30, por decir, 10 son miopes y tenemos que la prevalencia entre los asistentes a esta charla es de un 33%. Entonces, en la prevalencia, lo que nos importa saber es la presencia o la ausencia de una enfermedad. Eso nos va a ayudar para estimar la probabilidad de enfermedades en la población y va a ser útil cuando se hagan estudios de enfermedades crónicas. Otros conceptos importantes son el concepto de endemia, epidemia y pandemia. La endemia es una presencia constante o habitual de una enfermedad en un área geográfica concreta. Por ejemplo, en malaria en la selva peruana se reportan casos de malaria en la selva peruana. Siempre hay un número de casos que se reportan. Eso no significa que sea una epidemia, que sea una pandemia, porque son casos que se sabe que hay en una región. Ahora, ¿qué pasaría si en esa misma región, en la selva peruana, el número de casos que por decir es de 10, de un momento a otro vemos que aumenta a 15, a 20, a 25, a 30? Acá hablamos de un brote. ¿Y ahora qué pasa si este brote o este aumento de casos ya no es solo en la selva peruana, sino va a otras regiones donde usualmente no hay esa enfermedad? Acá hablamos de una epidemia, como lo que pasó en el dengue en el Perú en los años 2019, 2020, donde los casos de esa enfermedad no solo superaron el número de casos que se reporta habitualmente, sino también de las áreas geográficas concretas. Ya no solo fue en la Amazonía, sino también casos en la zona de la sierra y también en la costa. Y la pandemia es cuando esa enfermedad hay una propagación mundial que se extiende rápidamente, como fue la pandemia de la COVID-19. Ahora, otro concepto importante en las enfermedades infecciosas es el de las enfermedades tropicales. ¿Qué son? Son enfermedades infecciosas que son especialmente prevalentes en las regiones tropicales y subtropicales, que es esta región que se encuentra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Entonces, ¿cuál es la característica de estas enfermedades? Que son enfermedades que son más prevalentes en esta área debido a las situaciones de clima, a la temperatura alta, a la humedad, entre otros factores. Por ejemplo, el dengue, que como podemos ver en las noticias, en los últimos meses ha habido un aumento de casos de dengue y, por ejemplo, esa noticia nos dice que el dengue se desbordó en la región de San Martín. Más de 6.900 casos y 15 muertes en lo que va del año hasta el 13 de marzo. Y dentro de las enfermedades tropicales hay un grupo que son las enfermedades tropicales desatendidas, que son infecciones que van a afectar principalmente a poblaciones más pobres y a las poblaciones más vulnerables
y poblaciones que tienen un limitado acceso a la salud. Acá hay un grupo de varias enfermedades, como por ejemplo enfermedades causadas por parásitos como la leishmania, y esas esquistosomas, y hidatidosis, y chagas, y asteniasis, y cisticercosis, y sedimentiasis, y sarna, y escabiosis, y fasciolasis. También tenemos enfermedades causadas por hongos, como el micetoma, enfermedades causadas por bacterias, como la lepra, y también enfermedades causadas por virus, como la rabia, o el dengue, o los otros arbovirus. Y también tenemos dentro de este grupo envenenamiento por mordedura de animales ponzoñosos, como la mordedura de araña y las mordeduras de serpientes, que también afectan principalmente en zonas tropicales. Ahora, otra cosa relevante, y acá pasamos al tema de la importancia de las infecciones, es el cambio climático. El cambio climático se entiende como el cambio a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos, como el aumento de temperatura. ¿Y por qué eso es importante y por qué se relaciona con las enfermedades infecciosas y las enfermedades tropicales? Porque este cambio climático favorece la aparición de enfermedades en otras zonas o en otras áreas donde normalmente no habían, como por ejemplo los casos de dengue, que usualmente en Perú estaban en la zona de la selva. Al aumentar la temperatura en las demás regiones, esta enfermedad se va a comenzar a propagar a otras regiones. O a nivel mundial, también hay dengue u otros arbovirus que se encuentran en el norte de África. Con el aumento de temperatura, estos han pasado a la zona del Mediterráneo en Europa. Y también en relación al cambio climático, y los fenómenos climáticos, aparecen las enfermedades emergentes y reemergentes, que son enfermedades que ya no se veían, pero a raíz de alguno de estos eventos vuelve a aparecer. Por ejemplo, acá en Puerto Rico, un brote de leptospirosis después de un huracán. Otro tema importante en las enfermedades infecciosas es la resistencia a los antimicrobianos. Que eso significa que los microorganismos como las bacterias, los virus, hongos o parásitos dejan de responder a los medicamentos. Y hacemos un énfasis en las bacterias en la resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque esto es lo más frecuente. ¿Y qué es lo que esto causa? Esto causa que haya dificultad en el tratamiento de las infecciones. Creo que una infección, por ejemplo, bacteriana, como una neumonía o una infección bacteriana, podría ser tratada antes con un antibiótico de menor espectro, ahora se tiene que tratar con un antibiótico de mayor espectro. Y muchas veces esa resistencia, eh, esa resistencia se vuelve también un problema porque ya no hay antibióticos disponibles o no existen antibióticos para esas bacterias resistentes o bacterias que son resistentes a todos los antibióticos, por ejemplo. Y es un problema actual, es un problema que está yendo hacia arriba. Podemos ver cómo se estima que para el año 2050 la resistencia antibiótica sea una de las principales causas de muerte a nivel mundial y que cause 10 millones de muertes para el año 2050. Otro concepto importante con las enfermedades infecciosas es el concepto de One Health o una salud, que es un enfoque que busca integrar que busca e integra para optimizar la salud tanto de las personas, pero también de los animales y del medio ambiente. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces las enfermedades infecciosas aparecen en animales y después se pasan a humanos, como por ejemplo los diferentes tipos de virus de influenza que se asocian con diferentes animales, como vemos en esta gráfica. O también el aumento de algunos vectores de enfermedades, como algunos mosquitos, o el uso de antibióticos y antimicrobianos en ganadería, lo que también favorece la resistencia antibiótica en la salud humana, lo que ya habíamos visto el cambio climático. Entonces también en enfermedades infecciosas no solo importa de salud humana, sino de la salud
humana, animal o medioambiental, lo que se conoce como una sola salud. Otro tema importante en las enfermedades infecciosas es la migración. Ese es un fenómeno humano eh, en el que hay movimiento de personas de su lugar de residencia habitual a un nuevo lugar de residencia habitual. ¿Y esto por qué es importante en el área de las enfermedades infecciosas? Porque podemos ver en zonas donde antes no habían algunas infecciones que aparecen, como por ejemplo infecciones infecciones en los viajeros o después de los viajeros, o población que en nuevos países de su calendario de vacunación no incluye ciertas vacunas que se incluyen en su país de origen y cuando van también son una población en riesgo, eh, entre otros ejemplos, o por ejemplo el camino que tienen que hacer esas personas que están migrando desde su lugar de origen hasta donde van a ir, que muchas veces lo van a hacer a pie o van a pasar por zonas tropicales como para cruzar Amazonía, cruzar la selva y también se exponen a varias infecciones. Y eso también es algo relevante cuando hablamos de las enfermedades infecciosas. Después, las infecciones asociadas a la atención de la salud, que son infecciones que se producen en un paciente durante su hospitalización o durante su atención ambulatoria. Quiere decir que un paciente fue al hospital o un centro de salud por un problema X, como por ejemplo se hospitalizó a raíz de un evento isquémico en el corazón y durante su hospitalización desarrolló una neumonía. ¿Y cuál es uno de los problemas de estas infecciones? Que su neumonía se ha desarrollado por un germen intrahospitalario, que usualmente son gérmenes resistentes a los antibióticos. Entonces, su tiempo hospitalario se va a prolongar, va a recibir más tiempo medicamentos, va a quedarse más tiempo hospitalizado, va a significar más costos para el sistema de salud y también va a aumentar su riesgo de muerte.